que no podía tener hijos, que tenía que ser sometida a un tratamiento. Imagínate, recién casado, comenzando el ministerio, recibiendo una noticia tan dramática como esa. Dios le bendiga a mi gente, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con la audiencia que nos ve y nos sintoniza a través de las cámaras de Excelencia Cristiana Televisión. Contento y agradecido con Dios por darnos la oportunidad de poder ser parte de todos ustedes y ser un anclaje de bendición para este tiempo, una conexión del cielo a la tierra. Y de verdad estamos contentos y agradecidos con Dios por darnos esta determinación y esta valiosa oportunidad, aleluya, de poder ser de bendición para sus vidas. Hoy quien le asiste es su amigo y su hermano Dionis Luis, y tengo la oportunidad de tener acá un hombre de Dios, un apóstol que trae una palabra de bendición y un recuento de su testimonio de cómo Dios ha llevado el cumplimiento de su liderazgo, de la promesa que el Eterno le ha hecho y cómo ha venido viendo las maravillas del Señor en su vida. Viene desde la isla de Puerto Rico. Hermano, bendecimos a los puertorriqueños, de verdad que han sido parte, pieza clave de nuestra plataforma también, que nos siguen, gloria al Señor, y nos sintonizan. Una audiencia muy masiva tenemos de gente, gloria al Señor, que día tras día comentan en los en vivo, están con nosotros mano a mano y están orando fielmente para que esta plataforma se mantenga en pie hacia el cumplimiento de la palabra que Dios ha dado. Y hoy por hoy yo quiero ministrar al lado del ministro acá, del apóstol, y de verdad que es un privilegio para mí el poder tener la oportunidad de poder entrevistarle en este tiempo. Quiero presentarle a la audiencia a mi hermano, Dios le bendiga mucho. Amén, bendiciones y saludos a toda esa audiencia que nos está viendo a través de las plataformas sociales y todo lo que Dios nos permita llegar. Estamos aquí, estamos más que privilegiados de poder sentarnos a hablar de las grandezas de Dios a nosotros, nuestro ministerio, y poder ser de bendición para ustedes. Amén, mi hermano, amén, amén. Estamos contentos y agradecidos con Dios por toda la benevolencia del Padre sobre nuestra vida. Bien, ministro, nosotros estuvimos hablando detrás de cámara, haciendo un breve recuento de lo que es el ministerio en la vida de usted, tanto así el ministerio apostólico. Bueno, entendiendo nosotros de que el apóstol tiene un llamado un poco más ocupado, que es un evangelista, por así decirlo, en el sentido de que ya tiene que ser alguien más templado, más maduro, y así sucesivamente. La mayoría de los apóstoles, ya casi de un 100%, un 90%, primero fueron evangelistas, luego usaron el don profético también, fueron consejeros, y el don del servicio siempre ha estado. Pero entonces, ¿cómo fue esta línea trascendental de conocer este ministerio apostólico que el Señor puso en ti? ¿Y cómo inició todo desde la primera estancia de un ministerio en su vida? ¿Desde cuándo usted se dio cuenta que tenía ese llamado de Dios en su vida? Bueno, tenemos que darle para atrás a la historia, ¿verdad? Porque hay gente que conoce, que ve la gloria, pero no conoce la historia. Así es. Y muchas de los lugares donde Dios nos permite estar y donde nos permite ministrar, no nos da el tiempo para hablar y explicar de dónde Dios nos trae. Amén. El Señor me llamó al pastorado, al ministerio pastoral, a la edad de 16 años. Wow. Era un jovencito, estaba en la escuela y recuerdo esta reunión de reunión de jóvenes y una pastora profeta que no conocía me señaló, yo estaba en lo último de atrás del lugar donde estábamos reunidos y me dijo, ese joven que está ahí, Dios lo está llamando. Y yo, pásenlo al frente, yo pasé al frente y ella empieza a decir, el Señor tiene un llamado grande para ti, el Señor tiene planes, veo lugares donde vas a ir y vas. Y entonces yo empiezo, Señor, gracias Padre, porque yo recibo esa palabra. Yo tenía en la mente ser un gobernador, ser un presidente, esos eran mis planes, en mi agenda estaba todo completamente secular, nada ministerial. Y el Señor me dice, tengo para ti el llamado al ministerio. Y ahí yo me tiro de rodillas y comienzo a llorar. Y la gente decía, wow, qué joven, ahí está ahí llorando. No, yo estaba luchando con Dios. Yo estaba diciendo, Señor, yo no pedí esto, yo no quiero esto. Pero en ese momento yo le hice una promesa al Señor. Dije, Señor, si esto es lo que tú quieres para mí, yo lo acepto y lo recibo. Inmediatamente pasaron los meses, me inscribí en lo que es un seminario, un instituto bíblico, permanecí en mis estudios seculares, me gradué de estudios seculares, pero ya de 16, 17, 18 años, ya a los 18 años ya yo tenía mi título ministerial y también ya tenía lo que es la preparación académica de la escuela primaria y secundaria y entré a la universidad. La demanda del Señor fue siempre muy joven, el Señor siempre me ministraba que joven iba a comenzar el ministerio. Y encaminado con el pastor y la cobertura pastoral que yo tenía, comencé en la sala de mi casa recién casado con 23 años,
recién casado con mi esposa, comenzamos lo que hoy es el ministerio Camino Vivo Global, pero empezó en la sala de mi casa con mi mamá, mi tía, mis primos, empezamos lo que fue un estudio bíblico y eso empezó a crecer, a crecer, a crecer hasta, ¿verdad?, lo que el Señor nos ha permitido vivir hoy. Pero para hablar de la gloria tenemos que hablar de la historia, de ese comienzo, de obediencia al Señor, de ese comienzo de humildad, de ese comienzo de Señor, tú das la visión, pero tú también das la provisión, de ver al Señor suplir, de ver las ventanas de los cielos abrirse, de ver el respaldo de Dios, cómo el Señor iba añadiendo los que habían de ser salvos, y ver una visión que empezó en la sala de una casa, muy parecido a algo como lo que tenemos aquí, y ver una iglesia hoy militante, una iglesia de pie, una iglesia que Dios nos ha permitido tener misiones en otros lugares. Tenemos en Nueva York, en la Florida, y Dios está haciendo cosas maravillosas en nuestro ministerio, pero hubo un llamado inicial, hubo un momento donde el Señor nos llamó y tuvimos que decir, Señor, heme aquí. Wow, tremendo, mi hermano, tremendo. Y cómo pensar que todo empezó en una escuela. Ajá. Cuando te llamaron a los 16 años y hoy por hoy tienes un tiempo fungiendo en el ministerio como Dios te ha llamado. Bueno, ¿cómo fue la transición de cambiar de sueño a propósito? Porque el sueño era ser un gobernante, ser un presidente, ser un ente en la sociedad, mas sin embargo el Señor te escogió para otra cosa. Mientras tú estabas pensando en un pueblo, Dios estaba pensando en naciones. Ay, santo. Entonces, ¿cómo fue ese momento de transición? Ese momento de transición fue un momento de rendición. Wow. Fue más que una transición, fue un momento de rendición. A veces pensamos en que lo vamos a hacer cuando haya tiempo, cuando suceda, pero un corazón rendido, un corazón humillado, decirle, Señor, yo te doy mi agenda, te doy mi tiempo, te doy mi título, te doy mi diploma, te doy mi matrimonio, te doy mi familia, te doy mi casa, te lo entrego todo para recibir por recompensa lo que tú quieras darme, porque no hay mayor sacrificio que el que Él hizo por nosotros. En esa transición de, Señor, me rindo completamente a ti, tú te encargarás dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay peticiones que nosotros queremos hacer y queremos lograr en nuestra fuerza, pero Dios te dice, deleítate primero en mí, haz primero mi voluntad, cumple con mi tarea, cumple con mi propósito, que yo me voy a encargar de bendecirte y de prosperarte. Dios mío, es impresionante escuchar esto, porque es el sueño luchando contra el propósito de Dios. Y es impresionante. Bien, la familia de donde vienes, ¿es una familia cristiana, no cristiana? ¿Cuál fue ese reto que tuviste que enfrentar al notificarle esto o al explicar esta experiencia? Wow, no vengo de una familia cristiana, vengo de una familia con principios y valores, ¿verdad? Una familia social, muy conservadora, pero no era una familia cristiana. De hecho, mi mamá se convierte al Señor porque está siguiendo mis pasos. Wow, cuando yo fui invitado por una tía a una escuela dominical, a una escuela bíblica, me levanté, recuerdo, tenía 11 años, domingo en la mañana, me levanté y le dije a mis papás, cámbienme de ropa que me invitaron para la iglesia. Y yo me fui hasta el día de hoy. Yo fui a la iglesia y no vengo de un trasfondo cristiano, religioso, conciliar. Fue el Señor tratando exclusiva y específicamente conmigo. Algo tenía el Señor conmigo que fue ese trato específico con Dios. Muchas veces decimos, Señor, yo voy a la iglesia solo, soy el único en mi casa, el único en mi familia, el único en mi trabajo, pero los únicos, yo tengo un mensaje que habla de eso, la unción de los únicos. Los únicos son los que cargan esa unción de rompimiento, son los que abren brecha, son los que Dios levanta para hacer algo específico, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón de los hombres. Son los que Dios tiene preparado para esos únicos, que son los que sufren el tener que enfrentar. Yo recuerdo entrar al cuarto de mis papás una noche y decirle, yo tengo muchos planes, pero este es el llamado de Dios para mi vida. Y mis padres que no le sirven al Señor, decirme, si eso es lo que Dios tiene para ti, nosotros no nos vamos a oponer. En todo lo que tú quieras, nosotros te vamos a ayudar. Y ver la mano de Dios en medio de un hogar que no era cristiano, ver cómo ellos fueron un canal de bendición, no fueron un detente, no fueron una parálisis, al contrario. Ellos vieron que estaban manejando a alguien que cargaba un propósito. Y de verdad que fue una bendición poder testificarlo. Es tremendo escuchar esto. Y de verdad a temprana edad, siendo un niño, el Señor empezó a interactuar contigo siendo un adolescente, y cómo Dios te hace el llamado y venir y poder ver la mano de Dios, y sobre todo en medio de un tiempo donde los padres se levantan contra la creencia de un niño, donde la creencia de un joven, de un adolescente, y ver el apoyo que el mismo Dios proveyó, un apoyo de parte de los padres para que no sirvieran de piedra de tropiezo
en medio del llamado, es impresionante y eso hay que halagarlo ante la presencia de Dios. Bien, ministro, entonces su primera estancia fue en el área evangelística, obviamente predicando la palabra del Señor. ¿Cómo fue su desenvolvimiento en ese ministerio? Bueno, inicialmente yo trabajé en la iglesia en lo que era la predicación, en lo que fue el liderazgo. Siempre me caracterizaba por ser un líder donde quiera que iba. Siempre en las iglesias estuve trabajando en las misiones. Yo creo que ese fue el foco principal de mi ministerio inicial, fue predicación, pero no solamente predicar, sino llevar ayuda, levantar, enseñar. Mi primer viaje misionero fue aquí, a la República Dominicana. Gloria a Dios. Creo que fue en el 2002, no recuerdo bien el año. Y fueron esas experiencias las que me formaron y me fueron apasionando cada vez más por el Señor. Ya cuando tengo una preparación, que me doy cuenta que esto es lo que Dios tiene para mí, pues entonces ahí ya tengo que encaminarme en lo que es el cuidado pastoral y lo que es la administración de una iglesia. Y esa fue la transición fue de predicar, de ser un misionero. Esa era realmente mi expectativa, era viajar el mundo y llevar el mensaje de Jesús a través de las misiones, no tan solo la predicación, sino también la transformación social. Y entendía que yo quería eso, pero el Señor tenía algo más para mí. Dios mío, muy fuerte, porque ahí estamos viendo cómo una cosa va de la mano con la otra, porque así como alimentabas el alma, también alimentabas el cuerpo. Así es. Misiones y evangelismo, o sea, cosas sobrenaturales. Bien, ¿alguna experiencia conmovedora en tu vida tocante a algunas vivencias en las misiones que puedas resaltar acá? Bueno, hablando de experiencia, yo creo que lo que más ha marcado mi ministerio fue que al comienzo de mi ministerio ya yo entré casado con mi esposa, la pastora Iliana, que le enviamos saludos. Nosotros recibimos un diagnóstico médico. El médico nos dijo que mi esposa tenía un tumor cerebral, un tumor en su cabeza, que no podía tener hijos, que tenía que ser sometida a un tratamiento. Imagínate, recién casado, comenzando el ministerio, recibiendo una noticia tan dramática como esa. Y le creímos a Dios. El Señor, el diagnóstico médico decía, no hay posibilidad de tener hijos, el tumor está creciendo rápidamente, puede quedar ciega, puede, ¿verdad?, fallecer, es inoperable en el área donde está. Hay un tratamiento que puede ser paliativo, que puede ser que remedie algo, pero no hay nada garantizado. Pero cargábamos una palabra, cargábamos una promesa de Dios y el Señor nos había dicho que nuestra casa iba a ser bendecida, que íbamos a tener hijos. Cargábamos esa promesa de Dios, pero había un diagnóstico que no se podía negar. Sí. Y le creímos a Dios porque ese vientre iba a producir, que ese vientre iba a traer a luz una criatura, y le creímos a Dios. Y hoy por hoy podemos decir que el Señor sanó a mi esposa completamente de ese tumor, y que no solamente nos dio un hijo, tenemos 3 varoncitos. Dios mío. ¿Qué más evidencia que esa? Que donde la ciencia dijo que no, donde los doctores decían hay un tumor. Yo recuerdo que cuando Dios hace el milagro, completa el milagro, ella fue sometida a un tratamiento, pero lo que se esperaba que tardaba años, el Señor lo hizo en meses. Lo que se tardaba que iba a tener unas consecuencias en su cuerpo hormonalmente, que ella no podía tener hijos, y que si tenía hijos, los niños podían venir con problemas genéticos. Mis hijos, el único problema que tienen es que no pueden parar de comer. Es el único problema que ellos tienen ahora. Y verlos ministrando en la iglesia. Yo tengo un hijo de 13 años, Ian, que es baterista. Tengo a Matthew, que tiene 9 años, que es adorador. Y tengo al pequeñito, que es Ari, que tiene 5 años, que él lo hace todo. Él canta, él predica, él ora, él ministra. Y ver cómo, a pesar de lo que decía la ciencia, ver la mano de Dios y el respaldo de Dios, qué mayor testimonio que ver que lo que era imposible, hoy es posible. Que hablamos desde el poder del testimonio. Que cuando ministramos desde el poder del testimonio hay un derecho legal. Hay gente que necesita escuchar que hay evidencia. Tú le puedes hablar de la Biblia, pero cuando le hablas del Dios de la Biblia que tú estás experimentando, es otra cosa, es otra experiencia. La Biblia dice que en Apocalipsis que ellos le han vencido por el poder y la palabra del testimonio y la sangre del Cordero. Así que en el testimonio hay un poder.
los pastores que me están viendo, los ministros que puedan recibir esta palabra, no te rindas, porque siempre el enemigo trata de lanzar un ataque en contra de una promesa. Pero el Dios que prometió es el Dios que cumple. El Dios que prometió es el Dios que suple. El Dios que prometió es el Dios que abre las ventanas de los cielos, y que hoy yo puedo hablar desde el lado del testimonio, desde el lado del cumplimiento, que Dios lo cumplió. Wow, que como Dios obró en tu vida, no solamente en lo ministerial, sino en la salud, también en tu casa, como has visto la mano de Dios obrar en tu vida. Bueno, siendo joven es un reto para nosotros aceptar lo que es el llamado y el ministerio, porque el sistema nos exige a querer disfrutar, conocer. Al joven le invade la curiosidad, le invade ese nivel intrínseco del pensamiento de querer disfrutar y decir, no puedo desperdiciar mi juventud. Después, cuando sea viejo, para querer ser joven es una batalla. Entonces, ¿cómo enfrentaste ese tiempo del sistema, de los jóvenes tal vez diciéndote, pero te estás volviendo loco, disfruta la vida? ¿Cómo enfrentaste esos momentos? Me enseñaron en mi casa, creo que fue un factor determinante entre lograr pasar esa etapa de la adolescencia y la juventud sin haber cometido un error que marcara mi vida a tal punto que yo lograra detenerme. Los jóvenes necesitan aprender y necesitan entender que un momento de error puede marcar tu vida para siempre. Wow. Y la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y eso fue lo que yo hice. Mientras los jóvenes estaban divirtiéndose yendo a otro lugar, yo estaba en mi casa leyendo la Biblia, o estaba en la iglesia, estaba en el ayuno, estaba en el estudio de la palabra. Y ese poder decisional que podemos decir no, que podemos decir sí a Dios y no a las pasiones juveniles, podemos decir sí a Dios, sí a estar en el Evangelio y ser un joven normal, porque no estamos hablando de que caminamos con la Biblia debajo del brazo, nos divertimos, gritamos, corremos, hacemos, pero todo en el orden y en el marco bíblico, en el orden de Dios. Es posible porque yo lo logré. Y es posible porque yo no fui de otro planeta, yo caminé aquí en la tierra y lograr entrar en ese nivel de santidad, de santificación y de pureza no es fácil, pero se puede. Simplemente decide nadar contra la corriente. Es difícil, pero los que nadan contra la corriente son los que vencen, son los que tienen la victoria y son los que logran lo que Dios les ha prometido. Wow. Y hoy por hoy eres fiel testigo de que realmente una mala decisión no tomada es lo que te va a llevar al éxito y a tener un testimonio intachable, inmutable y de santidad. No tuve que experimentar que el fuego, no tuve que experimentar quemarme para saber que el fuego quema. Ay, Dios mío. Hay gente que dice, no, es que como yo sé si quema, si no lo experimento. No. Ya ver a otros quemados es suficiente como para yo saber que yo no quiero eso. Y es importante ministrarle eso a la juventud hoy en día, ministrar la santidad, la purificación y la separación. La santidad no es una apariencia, la santidad es una decisión de vivir separados para Dios. Y cuando tú tomas la decisión, Dios se va a encargar. La Biblia dice, Él los santificará por completo, espíritu, alma y cuerpo, y nos guardará irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor. Así que es posible. Así es. Es posible. Así es. De hecho, yo estuve predicando hace poco tocante a lo que es la metamorfosis, hablando de la transformación, la transición de lo que es una oruga a una mariposa. Y yo hablaba y explicaba de que la oruga cuando nace con las alas dentro. Y en el momento de la metamorfosis, obviamente esas alas salen. Wow. O sea, que el recurso para volar lo llevaba dentro. Así es. Lo que pasa es que no era el tiempo de transición para mudarse de estancia y de estación. Entonces, pero sabemos que toda transición duele. Es fuerte y es un momento donde tú te sientes en una encrucijada entre la espada y la pared, donde no sabes qué decidir, qué hacer, cuál es la decisión correcta. Entonces ahí tenemos que valernos de la madurez y la sabiduría del Espíritu Santo para poder tener una buena decisión. Entonces ya al hablar con usted ahora, en esta valiosa entrevista, me doy cuenta de que su vida ha sido de transición en transición. Completamente. Primera transición del sueño al ministerio, porque el sueño era uno y el ministerio era otro. Segunda transición es ver cómo tomar la decisión y hablar con tus padres y que ellos te den la aprobación. Ahora hay una transición poderosa y es donde yo quiero llegar. La transición de ser pastor, cómo llegaste al pastorado, eso es lo primero, y la transición del pastorado al apostolado. Yo quiero que nosotros hablemos acá tocante a eso. Wow. Siempre el Señor utiliza su palabra
para confirmar, y a sus profetas, ¿verdad? Creer a sus profetas y seréis prosperados y bendecidos, para el Señor hablarte. Dios sabe, y la gente que me rodea y que están bajo nuestro liderazgo sabe que yo estaba muy cómodo pastoreando la iglesia Camino Vivo en Las Piedras y ver cómo Dios lo estaba haciendo, pero parece que Dios no estaba conforme. Ay, Dios mío. Parece que Dios no estaba conforme, y Dios siempre me hablaba del apostolado, siempre me hablaba, siempre le oía. No había lugar donde yo entrara que Dios no me hablara esa palabra, y yo, pues obviamente yo sentía esa demanda de Dios sobre mi vida. Estoy bajo la cobertura de mi apóstol Wanda Rolón, no sé si la conocen, ella es mi madre espiritual. Y el año pasado, en una conferencia donde estaba reunido en nuestra iglesia, en nuestro aniversario número 15, pues Dios la llevó a ungirnos al ministerio apostólico, porque ya habían otros pastores, ya habían otras misiones que yo estaba levantando, y ya la demanda del ministerio era tanta que no estaba solamente centrada en una ubicación local, sino que estaba trascendiendo a otros lugares en nuestro país y otros lugares en otros países y otras naciones. Entonces ya no era algo local, ya no era algo pastoral o de cuidado pastoral, sino era algo de impulsar el ministerio a lo que realmente significa el apostolado, que es alguien que ha sido enviado con una misión específica, y ya era algo demasiado resaltado en nuestro ministerio como para dejarlo, ¿verdad? No estoy menospreciando el ministerio pastoral, lo amo, me apasiona completamente. Yo creo que Dios hace falta pastores conforme al corazón de Dios, que los pastores verdaderos están en peligro de extinción, y que una de las tareas apostólicas que Dios me ha dado es levantar y restaurar el ministerio pastoral. Y esa transición, en eso estamos ahora, estamos abriendo el ministerio. Ya tenemos iglesias en otros lugares, ya tenemos hijos espirituales que han sido formados en nuestra casa y han sido enviados a otros lugares, y ahora nos toca como que ver lo que yo inicié, verlo iniciando en otras misiones. Y eso es una transición, como dices. Realmente si hay una palabra que me describa es esa, las transiciones. Ver cómo de algo que empezó en la sala de mi casa, ahora ver en la sala de mis hijos espirituales en otros lugares, ver cómo están empezando ministerios en Nueva York, en Florida, en otros lugares en Puerto Rico, verlo es poderoso. Wow, es tremendo, porque ahí estoy viendo cómo Dios permitió que usted fuera procesado para ver el proceso de otro. Así es. Y también el proceso vivido hoy es la llave que te da legalidad a cómo accionar en el proceso de tus hermanos mañana. De hecho, muchos de nosotros siempre tenemos incertidumbres, preguntas, decimos, Dios mío, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que empezar así? Más sin embargo, todo lo que estamos viviendo hoy es lo que nos va a llevar a la comprensión de un proceso mañana. Así es. Alguien va a pasar un proceso mañana y le vas a decir, tú puedes salir de ese proceso, pero ¿qué me acredita a mí que lo que me estás diciendo es certero y verdadero? No, porque yo lo pasé, ya yo viví eso. Entonces eso, cuando Dios te permite vivir ciertas transiciones, ya la transición de los demás no te sorprende, sino que tú lo ayudas a ellos a cómo salir, porque ya tuviste ese como recurso. Bien, en el pastorado aparecen muchos retos, aparecen muchas batallas, mucha guerra. El pastor es el tipo de gente que a veces tiene que sacarse la comida de la boca para alimentar a otro. El pastor no tiene un sueño feliz, como dicen las personas aquí, porque 2 de la mañana, 3 de la mañana, un miembro tiene un problema, llama al pastor, porque el pastor ya funge hasta más que un padre sanguíneo. El reto en el pastorado, ¿cuáles han sido las experiencias donde sentiste el mayor aprieto? Donde dijiste, wow, Dios mío, gracias al amor que tengo por ti, es que yo todavía estoy de pie. Pero que a pesar del reto, pudiste rebasarlo porque Dios estuvo contigo y el Espíritu Santo te ayudó. Hay dos cosas que han sido, haciendo memoria, ¿verdad? Dos cosas, la traición y la muerte. Son las dos cosas más difíciles que me han tocado enfrentar a nivel ministerial. La traición es traición porque viene de alguien en quien tú confiabas. Yo creo que toda persona en el ministerio, si Jesús la experimentó, la tendremos que experimentar. Y recuerdo una noche estar orando y decirle, Señor, ¿por qué me permitiste vivir esto? Si yo no abrí una puerta, o sea, como a Job, que hace ese inventario de qué fue lo que hice, y el Señor me dijo, tienes que experimentarlo. Fue parte de tu proceso para poder ministrar a otro. Y si yo puedo ministrarle a otro sobre lo que es sanar el dolor de la traición, seguir ministrando al pueblo y no que el pueblo pague lo que provocó uno o lo que provocó una situación o una circunstancia. Yo creo que después de 16 años de ministerio hemos vivido mucho. Y el otro proceso es tener que
estar en el duelo o enterrar a alguien que lo amaste como un hijo y lo tienes que despedir. Eso es algo poderoso. ¿Y cómo logras amar a alguien que no es tu sangre? ¿Cómo logras relacionarte con alguien que no está pegado a ti, que no te debe nada y tú no le debes nada? Dios Simplemente hay una conexión espiritual, es un hijo espiritual, es alguien que amaste, pero lo tienes que despedir y tienes que enterrarlo. Esas son las dos cosas más fuertes que me han tocado vivir en el ministerio y vienen porque el ministerio pastoral es un ministerio relacional. Sí. El ministerio pastoral crece en la relación. No podemos ser pastores y no oler a ovejas. Wow. Tenemos que ser pastores que estemos en el pueblo, tenemos que saber cuál es la situación del pueblo, qué se está moviendo en la gente. Y cuando eres un pastor real, no un pastor de plataforma o de likes en el Facebook ni nada de eso, eres un pastor de verdad que sabes quiénes son tus hijos espirituales, quién es la gente que Dios te ha encomendado, la amas, te apasiona. Esas son las dos cosas más dolorosas, cuando viene una traición y cuando tienes que despedirlo. Wow, tremendo. Y no tan solo cuando viene la traición, es como rebasar eso. Ajá. Porque Dios también te da la resiliencia para poder rebatir y para poder mantenerte sobrio y maduro. Yo creo que sumando a lo que estás hablando, una de las cosas que me ha ayudado a mí a rebasar eso es saber que tienes que seguir creyendo en la gente. Tienes que seguir creyendo en la gente. Yo creo que el pastor que deja de creer en la gente por la traición del pasado, su ministerio comienza a deteriorarse. Porque no podemos dejar de confiar, ¿ves? No, maldito el hombre que confía en otro hombre. No, pero tú no puedes levantar tu ministerio en la desconfianza. Sí. Porque ¿cómo vas a delegar? ¿Cómo vas a crecer el liderazgo de tu iglesia si tú a cada gente que viene lo ves como un Judas o lo identificas como alguien que te va a traicionar? Tú no puedes verlo, tú tienes que extenderle la oportunidad. Tú vas a confiar en la gente, pero tú no vas a confiar completamente en la gente. Porque tu confianza completa tiene que estar puesta en Dios. Pero tu confianza en la gente es la que te va a lograr desarrollar relaciones de confianza. Porque ¿cómo puedes tener relaciones de confianza? De liderazgo si no confías. Entonces, cuando yo levanto mi ministerio en la desconfianza, le abro la puerta a la traición nuevamente. Le abro la puerta a la duda, le abro la puerta a la desconfianza. Yo creo que ¿cómo puedes sanar el dolor? Volviendo a confiar en la gente, volviendo a confiar y no pagar la deuda pasada, pagarla para adelante. Y yo siempre, ese es mi lema de liderazgo. Si yo tuve un error ayer, no tengo por qué pagarlo en los demás. Hacia el frente. Es como usar las piedras de tropiezo del ayer para que sea el escalón de tu próxima generación. Así mismo. Es tremendo. ¿Alguna experiencia vivida, adquirida de tu apóstol para vivirlo tú como apóstol y ayudar a otros? Alguna cosa que dijiste, bueno, lo aprendí de mi apóstol, me enseñó esto, me enseñó aquello, y tengo que vivirlo ahora y tengo que usarlo ahora como experiencia. Cualquiera que hace una búsqueda del ministerio del apóstol Wanda, de mi madre espiritual, se va a dar cuenta de lo atacado que ha sido a nivel del mundo secular, de la prensa, de la gente que habla y ve la gloria, pero no conoce la historia. Y saber estar de cerca y bien de cerca de saber el hombre y la mujer de Dios que son el pastor Pablo y la apóstol Wanda, ese ministerio, ese llamado que no empezó ahora, que empezó muy parecido a como empezó nuestro ministerio, y ver ese aguante, ese soporte, que no importa lo que se levante, no importa la difamación, no importa el ataque, seguir amando, seguir creyendo, seguir dando una sonrisa que refleja no hipocresía, sino el amor de Dios que está dentro, que fluye desde lo profundo del corazón. Y ella siempre me decía, hijo, no permitas que tu corazón se dañe. No permitas que tu corazón se dañe, no permitas que tu corazón se dañe. Y ese es mi lema, no voy a permitir que mi corazón se dañe. Porque el día que tu corazón se dañe, cambia tu esencia. Y cuando cambia tu esencia, te amargas. Y no hay nada más fuerte, más doloroso y más incorrecto que ministrar con el corazón dañado. Porque se va a notar. Tú puedes tener el mejor mensaje, pero siempre va a salir la herida de la abundancia del corazón. Abra la boca. Entonces, hay mucha gente hoy en día que predica desde su dolor, ministra desde su dolor, habla desde su herida, habla desde su frustración. Yo creo que en muchos lugares se predica más de Judas que de Jesús. Se menciona más la traición que el amor, que la restauración. No le des tanto enfoque a eso.
Porque si lo sanaste, ¿para qué tienes que resaltarlo tanto? Si ya no estás ahí, ¿por qué tienes que hablar tanto de eso? Olvida el pasado, prosigue a lo que está delante, dice Pablo, a la meta, el llamado, el llamamiento que Cristo Jesús nos ha dado. Y uno de los ejemplos de mi madre espiritual, del apóstol Wanda, que yo he aprendido es esa, la resiliencia, el aguante, el soporte. Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Podrá irse uno, pero Dios te va a traer 10, te va a traer 15, te va a traer 20. Y el que te llamó es el que te sostiene. Amén. Muy fuerte eso. Debido al problema que estamos viviendo hoy y la poca iluminación espiritual que tiene la gente se le hace fácil herir, se le hace fácil maltratar, difamar, levantarse en contra de la gente. De hecho, dicho sea de paso, salió una corriente que alegaba y que comentaban de que no existe tal sello apostólico hoy. Entonces, anclado a este comentario, que entendemos que es un poco narcisista, claro, y es un comentario un poco muy desvinculado de la Biblia, porque realmente, ¿por qué entonces voy a reprimir el apostolado si son 5 ministerios que el Señor instauró? Entonces tampoco hay pastores, tampoco hay evangelistas, tampoco hay profetas, tampoco hay misioneros ni maestros. Entonces, ¿por qué reprimir uno y aceptar los otros? Entonces, debido a ese comentario, sé que a lo mejor has tenido enfrentamientos, claro que sé sí, que a lo mejor has tenido personas que han dicho, no creo tal cosa. ¿Cómo te ha tocado vivir este momento y cómo has podido enfrentar esa situación? Pablo decía que las marcas de su apostolado son sus frutos. Así es. Es la gente. No podemos ser algo si no tenemos evidencia de que lo somos. Sí, y cuando vamos a la referencia bíblica, los 12 apóstoles de Jesucristo eran apóstoles porque caminaban con Jesús. Amén. Pero el apóstol Pablo no caminó con Jesús y fue apóstol. Bernabé fue llamado apóstol y no caminó con Jesús, pero caminaban en la evidencia, caminaban en el fruto. Y eso es importante que la gente sepa. Nadie puede anular lo que es evidente, que es el fruto. Cuando tú caminas en el fruto, pues ¿de qué te vale el título? Si no tienes el fruto, si no tienes la evidencia. Y más que darle a la gente una explicación teológica, es hablarle a la gente desde el fruto, desde la evidencia. La Biblia dice que te cuides de los falsos apóstoles. Si yo no tengo una evidencia de lo que es un apóstol verdadero, ¿cómo yo voy a identificar lo falso? No tengo una evidencia. Alguien sabe que hay una réplica porque hay un producto original. Si no tengo el original hoy para decir, ahí hay un apóstol de Jesucristo verdadero, me voy a dejar engañar fácilmente por lo que es falso. Y yo creo que una referencia a lo verdadero es que hoy ese ministerio está constituido, que muy probablemente hay que buscar quienes realmente están viviendo en la veracidad del ministerio apostólico, pero no deja de ser real, no deja de ser evidente que hoy en día hay apóstoles de Jesucristo enviados con tareas específicas. ¿Y quién va a hablar de eso? Sus frutos. Wow, es tremendo. Nosotros estamos casi terminando, pero quedan 2 preguntas que quiero hacerle, que son 2 preguntas clave. En el ministerio apostólico, obviamente, nosotros hemos escuchado la palabra apóstol, hemos visto el ministerio apostólico, hemos visto fruto del ministerio apostólico tremendo. Y estamos creyendo fielmente de que sí, los apóstoles están puestos por Dios y que fungen un papel perpendicular y sine qua non en medio del sistema que estamos viviendo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ser apóstol y ser un padre espiritual? Porque hoy en día la gente no ha podido hacer la discrepancia y otros sí han dicho que es lo mismo, otros han dicho no es lo mismo. Entonces, ¿qué tiene que decir al respecto? ¿Es lo mismo un padre espiritual que un apóstol? ¿Y cuál es la diferencia si no es lo mismo? Wow, esa pregunta es profunda. No todos los apóstoles son padres, pero todos los padres, no todos los padres son apóstoles, pero todos los apóstoles son padres. Porque un apóstol es alguien que ha sido enviado por Dios a dar a luz un diseño, a dar a luz en la tierra algo que ha recibido del Padre. Y esa cualidad paternal el apóstol tiene que cargarla. Wow. Yo dudo mucho que hayan apóstoles que no sean padres. Ahora, que no se adjudiquen la paternidad espiritual como esa responsabilidad de llevar a su pueblo con esa paternidad, con ese paternalismo, con ese deseo de levantar a la gente como sus hijos espirituales, pues eso es otro diseño. También está el otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Que utilizan la paternidad espiritual para manipular, para crear esclavos y seguidores y no hijos espirituales.
Eso pues le dije que eso era Ay, otra, ay, 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 ay. eso es otra Ay, ay, profundidad. ay, ay, Pero ay. sí, yo entiendo que todo apóstol debe ser un padre espiritual y tiene la capacidad de serlo. Pero asumir la paternidad espiritual es una responsabilidad mucho más que administrativa. Tiene que ver con el levantar, el educar, el empoderar, el proteger, el sustentar. ¿Ves? Hay mucha paternidad apostólica que está basada en lo que los hijos le dan económicamente al apóstol, cuando debe ser completamente diferente. El diseño apostólico y paternal está para que sea el pastor, el apóstol, el padre espiritual, el que sustente a sus hijos espirituales. Y entonces ahí ya me entro en enemigos, porque hay coberturas que solamente están para entregar una remuneración económica, pero no para dar una cobertura realmente espiritual y realmente sostener esa misión o esa visión. Dios mío, impresionante lo que se está hablando aquí, demasiado fuerte, demasiado poderoso. O sea, que ser un apóstol para este tiempo es ser alguien de mucho compromiso para su generación. Así es. O sea, que no es un juego el apostolado. No es un juego. Y realmente no está aquí para obtener, sino para poder dar, para poder ofrecer. Entonces, que de la medida que usted recibe del Señor, usted pueda dar. Y también usted pueda contar con los suministros que Dios le da y el cielo le da. Porque es lo que yo digo, que el mismo Dios que te da el llamado es el mismo Dios que te da el sustento y la provisión. La gente dice, no, Dios me llamó, pero no se ve la obra. No se ve lo que Dios le ha dado. Entonces, el fruto debe ser evidente. Si Dios se remontó sobre ti como apóstol, es porque ese mismo Dios también te va a alimentar para poder alimentar a otros. De hecho, cuando Jesús manda a llamar a los discípulos, dice, tráiganme al pollino que está atado. Cuando le trajeron al pollino, lo primero que él hizo fue que le tiró un manto. Cuando le tiran el manto, él se monta. Luego que se monta en el pollino, la Biblia dice que despegaron ramas secas y lo tiraron en el camino. Los pollinos comen ramas, comen hojas. O sea, que donde Dios se remonta, también lo alimenta. Entonces, estamos viendo apóstoles que tienen supuestamente el llamado. Vamos. Pero todavía, bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, es otro tema. Sí, eso es otro tema. La pregunta es la siguiente, mi hermano. Ya para ir dando por finalidad, ya ahí terminó a este video y esta entrega. ¿Cómo has podido hacer separación de ser un apóstol y un padre de familia? ¿Cómo no has ligado una cosa con la otra? ¿O cómo no vas a que la balanza baje más de un lado que del otro y mantenerlo equilibrado? ¿Cómo has podido ser padre y ser apóstol? Padre de familia, obviamente, y ser un apóstol. Número uno, ¿verdad? Esto que voy a decir ahora es algo que me ha ayudado a mí, y es no tener lugares en mi vida. Un consejo que para mí no es completamente correcto, es decir, Dios primero, familia primero, después el ministerio. Yo pienso que eso está completamente incorrecto. Yo pienso que cuando tenemos una teología correcta, todo puede girar en la órbita correcta, que es la órbita de Dios. ¿Quién es el centro? Jesús. No está en primer lugar, está en el centro. Y cuando yo expongo mi ministerio al centro, yo voy a ver victoria. Cuando yo llevo mi familia al centro, yo voy a ver la gloria y la victoria de Dios. Yo no me pongo en una posición de qué es primero en mi vida. O es mi esposa, o es el ministerio, o es mis hijos. No, todo está girando alrededor de uno. Todo está girando alrededor de Él. Y es mi responsabilidad llevar todo lo que yo quiero en mi vida, llevarlo a ese centro. Y cuando yo llevo mi matrimonio a ese centro, yo no estoy peleando en qué es primero. Cuando yo llevo mis hijos a ese centro, yo no estoy peleando y ni estoy haciendo diferencia entre qué es primero. No, es que estoy en una función diferente. En mi casa, yo no soy apóstol, yo no soy pastor. En mi casa yo soy papá y soy esposo. Pero mis hijos están rendidos a los pies de Jesús. Mi vida está rendida a los pies de Jesús. Yo no estoy peleando qué es primero y qué es segundo, no. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? No, yo no estoy remendando, no. Todo lo que gira en mi vida gira en la plataforma de uno, de que Él es el centro, de que Él es primero. Mis hijos no se sientan a pelear, papi, dedícame tiempo porque estás todo el tiempo en la iglesia. No, esa es mi responsabilidad. Eso me toca a mí hacer ese balance. ¿Y cómo yo lo hago? Porque mi familia no está atrás, mi familia está ahí en la presencia de Dios. Mi esposa está ahí en la presencia de Dios. Mi ministerio está en la presencia de Dios. Mi vida está en la presencia de Dios. Y cuando tú haces eso y no lo ves como una posición, tú no estás priorizando unas cosas y menospreciando otras. No, tú estás dándole el valor y la ubicación que cada una se merece.
Wow. Ese es mi consejo. Tremendo, tremendo, tremendo. Consejo entre el balance familia y ministerio. Así es. Apóstol, un consejo breve a la audiencia que te escuchó en esta exponencia del mensaje y de la entrevista. Un consejo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Dios lo va a añadir. Te habla alguien que ha visto cómo el Señor ha añadido y ha multiplicado todo en su vida. Amén. Entonces, apóstol, ya nos resta solamente una oración sencilla, breve, para sellar este tiempo y que esta entrevista pueda ser multiplicación en la vida de alguien. Amén, Padre amado, te damos gracias que a través de este testimonio, hasta donde llegue, Señor, esta transmisión y este video, Señor, pueda ser de bendición a miles, a cientos de personas, Señor, a pastores y ministros, gente que carga ministerio, que está a punto de dejarlo todo, que tomen, Señor, esta palabra para que se levanten en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Ministro, de verdad bendigo su vida, bendigo la isla de Puerto Rico, Amén. Bendigo el sello de su apostolado, bendigo la iglesia, bendigo las demás iglesias que están creciendo, que están levantándose. Les bendigo también a la vida de nuestra hermana Wanda. Gloria al Señor, hemos escuchado hablar de ella. Enviaré el saludo. Amén, amén. Bendecimos el concilio, bendecimos el sello paternal. Amén. Y sobre todo, bendecimos a toda la audiencia que recibió esta palabra de poder, de autoridad, y que Dios transformó su vida de una manera extraordinaria a través de esta valiosa entrevista. Cómo este hombre ha sido un resiliente a pesar de las transiciones en su vida. El Señor siempre ha estado con él. ¿Cómo te pueden buscar en las redes sociales? Pastor Pedro Noel en el Facebook, en el YouTube. Tengo aquí una música que está disponible en las plataformas. Pedro Noel Music en el YouTube lo pueden buscar, y en el Instagram también pueden buscarlo, y ahí aparece toda la información, Pedro Noel Music o Pastor Pedro Noel. Ahí lo pueden buscar. Amén, perfecto, gloria a Dios. Ya ustedes saben, hermanos, para cualquier consejo, colaboren también con el pastor. Amén. Ahí dejen su comentario, denle like y sigan a este hombre de Dios, porque hay más contenido de parte de Dios para sus vidas. Dios le bendiga. Desde la Cámara de Excelencia Cristiana se despide de usted su amigo y su hermano Dionis Luis y nuestro amado apóstol Pedro Serrano. Amén.